Ah, ¿sí? Ah, ¿ya estamos? Bien. El nombre del... No, del país. Traiga sentadita, como esté callado, no se nota. ¿Estamos? ¿Ya está grabando? Ah, perfecto. Bueno, continuamos entonces con el último panel de esta jornada de investigadores e investigadoras en juventudes. Graciela, cuando planificó la actividad, dijo, al final vamos a proponer un panel de investigadores con mayor trayectoria en la temática de viejo. Sí, por eso, ¿no? Con mayor trayectoria en la temática de... Eso lo agrego yo, ¿no? Con mayor trayectoria en la temática de juventud. Son muy malos conmigo. André, por favor, dame una sesión enseguida. Este panel se denomina Juventudes Contemporáneas, Subjetividades, Involucramientos Sociales y Proyectos. Vamos a empezar con Andrea Bombilani. Voy a hacer una lectura breve de lo que se ve. Andrea es licenciada en Psicología, doctora en Psicología, un postdoctorado del CEA, de la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigadora adjunta del CONICET y del IIPSI de la Facultad de Psicología, también en la Universidad Nacional de Córdoba, profesora titular de la asignatura Teoría y Técnicas de Grupo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, coordinadora general del PRO-IN-Grupal, un proyecto de intervención, herramientas para el trabajo con grupos, programa de extensión a la comunidad, Facultad de Psicología de la UNC. Es investigadora categoría 2 del Programa Nacional de Incentivos a Docentes Investigadores de Universidades Nacionales, directora del Grupo de Estudio Violencia Institucional, Resistencias y Militancias Juveniles, radicado también en el IIPSI CONICET UNC desde 2018 y continúa. Investigadora responsable en el proyecto Juventud, Política y Estado, un estudio sobre socialización, subjetivación y prácticas políticas juveniles en vinculación con los procesos socioestatales de producción de las juventudes en Argentina, PIC. Miembro del Comité Académico de la carrera de doctorado en Psicología, Facultad de Psicología, UNC. Acá falta miembro del Comité Académico de la Maestría en Sociedad e Instituciones, Universidad Nacional de San Luis, de esta universidad. Miembro titular de la Comisión Asesora Disciplinaria de Psicología para informes, promociones y proyectos del CONICET, periodo 2022-2023. Andrea. Bueno, muchas gracias. Gracias, Yusef. Voy a reiterar una vez más el agradecimiento por tan hermosa experiencia de trabajo colectivo, de diálogo, de abrazo también, de encontrarnos. Yusef, Graciela, el cariño, la calidez, la comida riquísima. De 10. El trabajo que les vengo a compartir hoy forma parte de las últimas cosas que estoy pensando, trabajando, en una trayectoria que, como les explicaba, arrancó en realidad pensando la cuestión que voy a abordar ahora más bien desde las prácticas de resistencia juvenil a través de la Marcha de la Gorra. Yo ingresé a este campo problemático a través del estudio de una acción de protesta que busca denunciar todos estos procesos que ahora voy a trabajar más focalmente. Lo cierto es que esto que vengo a traerles ahora tiene que ver con pensar la alegoría que va a ser cada vez más frecuente en relación a los 40 años de democracia que vamos a estar conmemorando en algunos meses y que de alguna manera a mí me motivó a pensar cómo, de acuerdo a una revisión, sobre todo vinculada a producciones fotográficas, que es eso lo que estoy explorando como recurso, digamos, en la producción de los datos en forma más reciente, había algunas líneas de sentido, algunas formas de narrar experiencias juveniles que a mí me parecían
que mostraban ciertas continuidades con lo que había pasado con la represión de Estado en la última dictadura cívico-militar eclesiástica en Argentina. Y entonces en esa clave empecé a explorar algunas líneas que en este tiempo, en estos años de trabajo con la represión policial en Córdoba, aparecían como reminiscencias, resabios que yo hipotetizo han quedado en la memoria colectiva, pero también en las prácticas de las fuerzas de seguridad aún en democracia. Ese es un poco el hilo conductor de la propuesta. Una deuda pendiente, la represión estatal sobre los cuerpos jóvenes. Bueno, voy a ir contando a medida que voy planteando algunos datos que a mí me parecen relevantes, poniendo a trabajar algunas categorías analíticas que me acompañan en este proceso de estudio. Bueno, como ya saben, ya lo hemos dicho muchas veces, yo laburo en Córdoba, es ese mi lugar, yo he hecho toda mi carrera ahí, hace ya muchos años que soy profe en la Facultad de Psicología y que desarrollo tareas de investigación siempre en la clave de la juventud, de las juventudes y sobre todo de juventudes populares. Eso es más que nada mi trabajo. En ese sentido, lo que a mí me impresionó mucho de un tiempo a esta parte es cómo determinados elementos que hoy en día estamos discutiendo en el campo de estudios de aquellos que nos ocupamos de las violencias y sobre todo las violencias de Estado sobre los jóvenes, las jóvenes, cómo se podía trazar una línea de continuidad en las prácticas, como vemos acá. Ahí he traído algunos datos. Lo cierto que advierto también, mientras voy hablando, que, bueno, son temas muy dolorosos, ¿no? Temas profundamente tristes y dolorosos, así que vamos a tratar de habilitar cierta posibilidad de decirlos de alguna manera digerible, si se me permite. Bueno, esto de pensar la Argentina como una práctica juvenicida en la época de la dictadura ya nos está remitiendo a un marco conceptual que tiene que ver con el marco del juvenicidio, que para mí, más que una categoría analítica, es una plataforma conceptual que nos permite dar cuenta de diversos procesos de violencia sistemática de los estados y en algunos casos de otros actores sociales, de acuerdo a que analicemos el mapa, digamos, una geopolítica en torno a las violencias estatales, paraestatales y de demás grupos en la escena latinoamericana, sobre todo, cuyo génesis como concepto proviene, en realidad la primera que dice la palabra juvenicidio es Rosana Reguillo en un reportaje allá por la década del 90, los tempranos 90, pero que quien lo ha conceptualizado, es decir, quien se ha ocupado de sistematizarlo y de pasarlo de una mera noción a una categoría con potencialidad y fertilidad para dar cuenta de estos procesos, es el queridísimo José Manuel Valenzuela Arce, otro mexicano. La génesis de este concepto la tenemos que situar fundamentalmente en el contexto de producción mexicano, que lamentablemente cuenta con una trayectoria en torno a este tema de la muerte joven por condiciones violentas vinculadas con lo estatal muy luctuosa. En ese contexto, allá por el 2014-2015 se hace una reunión a propósito de los jóvenes en ese momento desaparecidos de Ayotzinapa, los formalistas, los 43 formalistas, que luego genera un libro que es como de alguna manera la publicación fundante de este campo de estudio que compila el propio Valenzuela Arce y que luego invita a sucesivos investigadores que nos hemos ido incorporando, investigadoras e investigadores que nos hemos ido incorporando a lo largo del tiempo. ¿Qué interesa en particular de este concepto en este plano que lo estamos trabajando aquí? En el hecho de que se trata de una práctica sistemática de sectores concentrados de poder, especialmente estatales o vinculados con el Estado de alguna otra manera, que
cuya única causa tiene que ver con generar una política de exterminio en función de determinados intereses económicos, de intereses que tienen que ver con la regulación de determinadas relaciones sociales, pero que recaen fundamentalmente sobre la población joven. Una cuestión importante a tener en cuenta aquí es que si nos dejamos atrapar por la raíz etimológica directa de la palabra juvenicidio, podemos llegar a invisibilizar un componente que para mí es central del concepto juvenicidio, que es que no se trata de cualquier joven. O sea, por más que etimológicamente juvenicidio respondería linealmente a la muerte vinculada a lo joven, en realidad vamos a ver, y ese es el núcleo de la propuesta en esta tarde, que ese exterminio sistemático de las juventudes recae sobre ciertos grupos de jóvenes, fundamentalmente vinculados a los sectores pobres, a los sectores populares, pero también, y eso es lo interesante para el caso argentino en dictadura, a determinados jóvenes que, de acuerdo a un anclaje histórico, social, cultural, adquieren e encarnan determinados marcadores de desacreditación o de atribución de una peligrosidad en términos de enemigos internos, que entonces los vuelven víctimas prevalecientes de esas prácticas juvenicidas. En el caso de les jóvenes que militaban en la época de la dictadura militar en relación a las transformaciones sociales radicales que se estaban gestando y que germinaron en esa época, ese proceso juvenicida tiene que ver con, por ejemplo, como informa CONADEP en el famoso ya informe Nunca Más, el 70% de las víctimas tenían entre 21 y 35 años al desaparecer. Es decir, el criterio de la edad vinculado con el marcador social de que la militancia, la participación política, como dicen en categoría local los jóvenes hoy en día, meterse en política podía costar la vida. Otro aspecto que a mí también me interesa mucho es pensar que en realidad, como en la actualidad, este proceso juvenicida no supone solamente la muerte física. Ahí hay otro matiz que hay que establecer en relación al concepto juvenicidio, porque no se trata solamente de la mano, una vez más, de la etimología, pensar en ese sufijo cidio en términos de muerte física. Se trata también de procesos mucho más sutiles, muchos más entramados en los circuitos de circulación de la información, de producción del sentido común, en la configuración de imaginarios, que terminan por volver a algunas identidades, y acá lo cito a otro colega muy querido que es Alfredo Nateras, de identidades desacreditadas. Es decir, hay determinados rasgos que se acoplan a la edad, que tienen que ver básicamente con lo subalterno, con lo popular, con aquello que no entra dentro del cuadro hegemónico, que de alguna manera supone un rasgo que te vuelve matable. En este caso, el rasgo que te vuelve matable era, en ese contexto sociohistórico, el hecho de la militancia. Pero no puedo dejar, porque Argentina es una fábrica inagotable de procesos juvenicidas. Porque lo que pasó ayer recrea la escena de la militancia matable. Lo que pasó ayer en Buenos Aires es, una vez más, matan a alguien porque participa, porque se mete, porque se involucra, porque salta el cerco del unicornio que quiere hacer, que quiere emanciparse y transformar la realidad y la sociedad, no solo ubicando un nicho de mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parecía muy importante poner a trabajar el concepto juvenicida en nuestro contexto sociohistórico particular, donde se produce este marcaje social en función de la militancia, de la participación. Y decía, no se trata solamente de la finalización de un largo proceso juvenicida en la muerte física de los jóvenes y las jóvenes, sino que hay una serie de procedimientos absolutamente sutiles, pero no por eso menos eficientes, de producción de unos sentidos sociales que van progresivamente, cotidianamente, en nuestras prácticas diarias, cuando hablamos con otros, cuando escuchamos la tele, cuando escuchamos la radio, cuando abrimos el TikTok,
cuando nos comunicamos con nuestros estudiantes, cuando ellos hablan entre sí, en ese germen de cotidianeidad, donde circulan determinadas creencias, determinadas cosmovisiones, determinados modos absolutamente normalizados de ver el mundo, que configuran, por ejemplo, esto que aparece en uno de los reportajes que le hacen a uno de los ideólogos en la época de la dictadura, que dice, bueno, matarlos a todos, los militantes, tiene que ver también con sembrar el miedo generacionalmente. Es decir, no se trata solamente de exterminarlos para que el foco insurreccional se termine, sino para que también, infundiendo miedo en las generaciones, no se les ocurra nuevamente hacerlo. Entonces hay un proyecto de construcción de un sentido que trabaja permanentemente con las cogniciones, pero fundamentalmente con la emoción, con las afectaciones emocionales, que busca como proyecto político perpetuar este proceso genocida, juvenicida. Y esto se completó en la época de la dictadura con otra posibilidad, con otro rasgo de memoria, que es la expropiación de las y los hijos. Es decir, eso también claramente marca una política absolutamente orquestada de tratar de exterminar en lo material y en lo simbólico cualquier germen que pudiera pensarse en términos de este enemigo interno que en ese contexto socio-histórico adquiría la figura del militante, del subversivo, etcétera, etcétera. Bueno, por favor. Bueno, acá tenemos como en un salto en la actualidad, que yo siempre pienso que esto de la temporalidad es un juego de espejos. Porque gran parte de lo que yo voy a decir ahora acaba de suceder, está sucediendo, sucedió hace 30 años atrás, 40 años atrás. Yo tengo la sensación de que cuando trabajo estos temas es como que hay una línea de continuidad, por supuesto también de discontinuidades, pero hay una línea de continuidad asombrosa y muy dolorosa. En Argentina, desde la instalación de la democracia a la actualidad, habiendo ya transcurrido 40 años, los índices de lo que se denomina, y esta es una creación discursiva que le pone nombre a una práctica estatal en democracia, que es el gatillo fácil, es una práctica que se viene sosteniendo en estos últimos 40 años, luego de la recuperación democrática, independientemente del color político de los gobiernos que nosotros analicemos. En todos los años hubo gatillo fácil y según la Correpi, que como decíamos ayer, es lamentablemente una fuente que se ha vuelto oficial, porque fuentes oficiales del Estado no tenemos, entonces tenemos que recurrir a la base de Correpi, que es probablemente la única, yo creo que es la única, que sin embargo hay que depurarla, como hablábamos ayer, porque las muertes, por ejemplo, están vinculadas a las fuerzas de seguridad y eso implica diversidad de actores concretos, entre otras cosas. Correpi informa, por ejemplo, que los asesinatos de jóvenes pobres son la principal causa de muerte de la República Argentina. Informa también que, a pesar de que los gatillos, los procesos de gatillos fácil han sido una práctica de todos los gobiernos en estos últimos 40 años, sí es cierto que el pico máximo de casos en un año se da durante el gobierno de Macri, en el 2016-2017. Y también una cosa que es importante tener en cuenta, porque, como dice José Manuel Valenzuela Arce, los que trabajamos en estos temas no debemos dedicarnos solamente a contar muertos, sino también a tratar de establecer estrategias para que eso deje de suceder. Y entonces en esa estrategia para que eso deje de suceder hay que ver cómo contamos la película siniestra, ominosa que ocurre cuando el joven es sistemáticamente detenido por la policía, torturado física y emocionalmente por la policía, llevado a una sede policial donde en una celda que debería haber 15 personas hay 50 personas, llevado cuando comete un delito porque ya es mayor de edad y es capturado por el sistema penal
puesto en una cárcel donde en este país el 70% de las personas que están en la cárcel están con prisión preventiva, o sea que no tienen una sentencia en firme. Eso viola todos los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina suscribió luego de la adquisición, vamos a decirlo, democrática, de manera tal que toda esa gama de procesos, sobre todo los que tienen que ver con la mortificación subjetiva que los jóvenes y las jóvenes sufren en la vía pública cuando son hostigados sistemáticamente por la policía, los jóvenes de Córdoba lo nombran con el concepto verdugueo. El concepto verdugueo tiene aquella extraña capacidad que tienen las palabras, como decía Graciela, de condensar un conjunto de procesos absolutamente observables en la vía pública de Córdoba y supongo que en muchas otras provincias de la Argentina y en Buenos Aires también, en el sentido de que se nos ha vuelto totalmente natural esto. Esa imagen es la que traía Maca ayer, pero esta imagen es del 82. Observen las sinonimias, las continuidades en el gesto, en la postura, tanto del policía como del joven que es detenido, las maneras como se disponen los que están alrededor para observar la escena, la forma, incluso más. Esa foto, que es del año 2014, donde se instalan en Córdoba una práctica policial específica que se llamaron corralitos humanos, así se llamó. Esas prácticas de corralitos humanos que se hicieron en ese año sobre todo, que supone detener a jóvenes, ponerlos en un lugar en la vía pública y hacer un corral como si fueran animales. Observen inclusive, por eso traje fotos, porque me parecía un recurso que condensa y tiene una plasticidad, pero a su vez una contundencia muy importante. Si ustedes se fijan, los que están encapuchados en una situación de clandestinidad son los policías en democracia. Los policías, que en realidad allí no son policías, sino que son integrantes del ejército, no ocultan su identidad. En la época del corralito en Córdoba ocultaban su identidad, o sea, es una práctica de sobreagregado de clandestinidad en democracia, 2014. Entonces, ¿por qué me interesaba esto? Porque en realidad el proceso juvenicida, que como decía, termina en algunas oportunidades en la muerte física del joven, empieza con todas estas prácticas. Prácticas que, aunque estemos en democracia y estemos en un Estado de Derecho, se siguen realizando incluso con un plus de clandestinidad. Y esto tiene que ver con el hecho de que los estados, aun cuando son de derecho, como vivimos en la democracia formalizada en algunos momentos en nuestro país, para que podamos aceptar y tolerar determinadas prácticas y naturalizarlas, hay que hacer un proceso arduo de configuración de subjetividades que no solo toleren, que no solo sean indiferentes con esas prácticas, sino que las avalen y las festejen. En Córdoba esto se sucedió, y si uno leía los comentarios de los foros de opinión del diario La Voz del Interior, que es nuestro Nación / Clarín, los comentarios decían: ¿por qué les tapan las caras a los chicos que están sentados? Que den la cara. Si son malvivientes, ¿por qué no dan la cara? Nadie se percataba que lo que tenía la cara encapuchada también era la policía que los estaba reprimiendo, por decir un rasgo. Entonces, en ese proceso que yo llamo necropolítico, dispositivo necropolítico de subjetivación, intervienen un conjunto de creencias que se van alimentando cotidianamente, que luego decantan en este tipo de discursos, que no solo legitiman, sino que festejan estas prácticas. Esa foto que está ahí es la tapa de un libro que se llama Desaparecer en Democracia, que es uno de los pocos trabajos que yo encontré donde se sistematizan todos los casos de gatillo fácil desde el 83 en la actualidad,
Y la tapa es justamente de otra reminiscencia oscura y siniestra, que es que en la democracia también hay desaparecidos. La figura de los desaparecidos no terminó una vez que en aquel 83 votamos por primera vez después de tantos años. No, se terminó cuando los militares se fueron del poder. Eso continúa, ¿no? Entonces, en Argentina democrática, la pancarta, el cartel de la joven dice: ¿dónde está Facundo? Se refiere a Facundo Astudillo. Bueno, acá un mapeo, una cartografía de algunas prácticas estatales que tienen que ver con este concepto de Achille Membe, de necropolítica, que es nada más que para ilustrar la necropolítica en términos de prácticas concretas que hace el Estado, que en mayor o menor medida, yo me atrevo a decir que en el terrorismo de Estado esto se cristaliza ineludiblemente, y en el Estado policial securitario, que así le llaman los técnicos que trabajan con cómo está comportándose el Estado en este plano, en un Estado de Derecho. En ese terrorismo de Estado se cristaliza la necropolítica de una manera aberrante, obvia, evidente. Pero que, como quiero mostrar, eso va circulando y ha quedado instalado como prácticas en la actualidad. Muchos se preguntan, por ejemplo, por qué hay determinadas policías que son más crueles, más punitivas, más absolutamente brutales con las juventudes. Una de esas es la de Mendoza, por ejemplo. Otra es Córdoba. Y hay estudios que indican claramente que hay en esas policías claramente resabios de personas que eran jefes de policía, agentes o que ocupaban distintos lugares en las estructuras policiales en la época de dictadura. Entonces, en ese sentido, las prácticas también refieren a cuestiones concretas como la permanencia de estas fuerzas de seguridad durante el terrorismo de Estado y en el Estado policial actual. Bueno, ahí lo que me interesa marcar como línea de continuidad es que en la democracia, los propios jóvenes, estamos hablando de jóvenes que nacieron, casi todos, muy entrada la democracia en la Argentina. Entonces, es muy impresionante cuando uno habla con los jóvenes, conversa con ellos, escucha cómo designan su propia experiencia de policiamiento, cómo recurren a categorías analíticas que son propias de la experiencia del terrorismo. Entonces, por ejemplo, los paseos que derivan de una transformación del Código Contravencional de Córdoba que se hizo en el 2016, tienen que ver con una práctica residual del código anterior, que era que cuando a un joven la policía de Córdoba lo detiene en la vía pública porque de alguna manera ha logrado ubicarlo en la estereotipia de todas aquellas cosas que configuran un identikit de ladrón, esto es, un color de piel, una determinada estética, lo que decía Macayer, una determinada forma de hablar, de caminarse, y por supuesto la residencialidad como marcaje fundamental, y era llevado a la sede policial. El anterior código contravencional, que estuvo vigente hasta el 16, permitía que el policía lo llevara, lo coaptara del espacio público, lo llevara a la sede policial, y ese joven podría estar 24, 48, 72 horas en sede policial hasta que el comisario de la sede policial, de acuerdo al código contravencional vigente en ese momento, decidiera qué hacer con ese pibe. Si lo llevaba a un penal, si lo llevaba a otra institución, si lo dejaba ir, si lo maltrataba, abusaba, golpeaba, dejaba de todas las maneras. Eso era poder de policía. Pero sobre todo, esto de los paseos empieza a aparecer en la discursividad y en las prácticas de los policías cuando, a partir del Código Contravencional actual, el que está vigente, que es hijo de la reforma del 16, se empezó a advertir que con la modificación del código ya no se podía detener a los jóvenes o a cualquier persona y tenerlos más de 8 horas en la policía, en la sede policial. Y que además, como se empezaron, la modificación del código dispuso
que en sede policial hubiera una unidad judicial, justamente para quitarle el poder al policía de que juzgara como si fuera un juez. Entonces, claro, los agentes en la vía pública ya no detienen al joven porque eso queda registrado. Cuando lo llevan a sede policial, el asistente del juez registra, queda registrado. Entonces, ¿qué hacen ahora? Los secuestran. Los secuestran, los suben al móvil policial y los hacen dar vuelta por toda la ciudad de Córdoba. Paran en algún descampado, lo bajan, lo golpean, lo amenazan, lo amedrentan, le confiscan sus bienes personales y entonces una vez que ese procedimiento cesó, lo llevan y lo depositan en el mismo lugar donde lo habían levantado. Esa práctica de secuestro vuelve durante ese tiempo que ocurre clandestino y desaparecido a ese joven. Entonces se reproducen estas prácticas en plena democracia. Los pibes, cuando empezaron a vivir esas situaciones hace unos años atrás, nos decían, ellos, chicos que tienen 16, 17, 18 años, nos decían, lo chuparon. A fulanito, la semana pasada, lo chuparon. Que es una categoría que se usaba en la época de la dictadura. Entonces, fíjense ustedes cómo toma un cariz tan espeluznante lo que sucede con esto, y está tan naturalizado, está tan vuelto sentido común, que me parece que yo por lo menos pienso que es por ahí donde también tenemos que empezar a incidir, ¿no? En visibilizar estas prácticas para que no se sigan reiterando y sobre todo para que no decanten en el disparo final que le termina quitando la vida. Pero a este joven se le ha quitado y se le ha retaseado sistemáticamente en sus cortos 16, 17 años mucha vida. O sea, hay una muerte física, material, pero hay una muerte simbólica, psicológica, emocional, etcétera, etcétera. Bueno, acá lo que vengo diciendo, no lo voy a repetir, es simplemente para darle un marco conceptual, la idea de que el juvenicidio es un proceso y que en realidad parte de unas fuertes condiciones de precarización que tienen que ver con la falta de acceso a recursos, la falta de acceso a derechos, la falta de acceso a un trabajo, a la posibilidad de gozar de los bienes de la cultura, de los bienes de la recreación, porque no pueden acceder al espacio público porque se los detienen sistemáticamente, porque se les van caminando y hay jóvenes que nos dicen que cuando salen en el término de 3 cuadras que caminan, 3 veces los paran y 3 veces le piden el documento y 3 veces los requisan. Entonces llega un momento que el pibe lo que dice es, y entonces se produce la consagración del dispositivo de subjetivación de la necropolítica, yo no salgo más de mi casa. Yo me quedo en mi barrio, porque ¿para qué voy a salir? Si cada vez que salgo me pana la cana, me humilla, la gente me mira, me ve, yo tengo vergüenza, salen los vecinos y me ven que me pararon de nuevo. Entonces ese largo proceso que tiene que ver en los sectores populares con una multiagencialidad de las violencias, porque hay que pensar que no solamente la policía ejerce violencia. El médico cuando va en el dispensario, la señorita que los humilla en clase, los medios de comunicación que permanentemente van agitando el tema de que los pibes chorros, de que los choriplaneros, Entonces hay un proceso incesante que atraviesa la socialización de estas subjetividades que los terminan por constituir en una subjetivación en la necropolítica, claramente. Y después, este proceso de estigmatización al cual me vengo refiriendo, que tiene que ver con toda la construcción en el plano simbólico de una categorización vigorosa en contra de todos estos jóvenes, que basta prender la televisión. Bueno, yo me quedé en la década del 80, encender, prender, yo me imagino el Winco, ¿viste? Bueno, encender, o ver el TikTok, el Instagram, esto, lo otro, las redes, permanentemente la idea de que, y ahí uno podría navegar en todas las ponencias y todas las intervenciones anteriores y encontraría la producción de una discursividad en todos los planos. En el plano de porque no trabajan porque son unos vagos, no estudian porque son unos vagos, para lo único que se dedican, o sea, esta categoría de niñi que no hacen nada, pero claro, se invisibiliza el cuidado, se invisibiliza el trabajo precarizado, se invisibilizan un montón de cosas que hacen, que claro, no entran dentro de los cánones.
de lo que estamos dispuestos a capturar como la productividad del capitalismo. Entonces, ese proceso de desacreditación identitaria es absolutamente evidente. Yo lo llamo, Carles Feixa acuñó en un momento la idea de juvenicidio simbólico, Carles, juvenicidio moral, y Germán Muñoz, juvenicidio simbólico. A mí me resulta más atinado, más fértil conceptualmente hablar de juvenicidio en lo simbólico, porque no se trata, si yo digo juvenicidio simbólico, podría referirse a los efectos del juvenicidio y no al espacio en el cual se desarrolla o a las coordenadas en las cuales se desarrolla. Es un juvenicidio en lo simbólico porque tramita en esta sistematicidad de una construcción social estigmatizante que luego, vamos a ver ahora, termina justificando el exterminio. Y finalmente la muerte física, ¿no? Al cual llamo juvenicidio letal, porque aunque parezca una exageración redundante, entendemos que el juvenicidio no es solo letal, sino en todos otros planos. Bueno, entonces, ahí tomando una referencia de Rosana Reguillo, que ha producido un texto que a mí me parece fundamental para los que estudiamos violencia y jóvenes, que tiene que ver con construir un campo conceptual en torno a lo que ella llama necropolítica. Ella dice que, claro, la necropolítica no es una máquina de matar físicamente, sino que hay toda una construcción en relación a formas de entender el mundo que hace que la necropolítica funcione. Y esas formas de entender el mundo son algunas de las cosas que traje acá. Yo supongo que estoy re mal de tiempo, porque hablo hasta por los codos. Bueno, sí, pero viste. No. Bueno, sí, el Pablo se ríe porque no pasa lo mismo. Lo conocemos. Bueno, entonces, esto se me ocurrió decir, ¿cómo se plantea cómo se puede graficar, cómo se puede mostrar este juvenicidio en lo simbólico? Y claro, ahí aparecen nuevamente las narrativas legitimantes del exterminio en la época de la dictadura y esta narrativa del enemigo interno, ¿no? De que si no se los regulaba producían un caos social irrefrenable que entonces justificaba las ejecuciones y todas las prácticas que hacían, que en ningún caso decantaron en un juicio a través de los canales institucionales. Siempre fueron los campos de concentración, el exterminio soterrado, clandestino. Pero, mientras tanto, esa construcción del subversivo, si uno lee, por ejemplo, el manual, que se repartía en la década del 80 en las escuelas, subversión en el ámbito educativo, y uno examina discursivamente, cosa que por cuestiones de tiempo ahora no voy a hacer, cómo se va construyendo y cómo se va adiestrando a los maestros para que en las escuelas y en las aulas detectaron tempranamente al subversivo que anidaba en un niño de 5 años. Entonces hay toda una tramitación pedagógica y conductual de qué configuraba un subversivo en potencia. Entonces eran personas que cuestionaban, que preguntaban, que querían mover los bancos del lugar. Entonces, eso es muy impresionante. Esto está en la web, se los recomiendo porque explica muchas de las cosas que vemos en la actualidad, de cómo se ha ido configurando una matriz de lo que debe ser, ¿no? Y de cómo deben ser los jóvenes y las jóvenes. Y si uno pudiera pensarlo a esta construcción del juvenicidio en lo simbólico, en esta clave temporal de historización, hay una especie de traslación y una especie de corrimiento de sentido de lo subversivo en la década del 70 a la delincuencia en las últimas décadas. Entonces, la construcción argumentativa que justifica que estos determinados jóvenes con estas características, esta procedencia social, sean el foco de la victimización significativa de la policía, tiene que ver con que son los indicados como delincuentes, ¿no? Entonces, como en la década del 70 había que cuidar que cayéramos en el caos social, en la década de los 90, los 80 en adelante, tiene que ver con proteger la propiedad privada. Entonces, porque la seguridad, en la clave como la entendemos, es la seguridad y la protección de los bienes,
No la seguridad de los alimentos, no la seguridad del trabajo, no. Es la seguridad de que todos tengamos nuestro celular, de que no nos roben esto, de que el auto no nos abran, etcétera, etcétera. Entonces, ahí pasa a ser el enemigo interno, el pibe del sector popular, con la gorrita, que anda deambulando por la calle y no sabemos qué está haciendo, porque ya sabemos que la libertad es un valor para determinadas clases, no para todas las personas. En algunos casos la libertad es una amenaza. Entonces, en ese sentido, hay ahí una línea que va mutando en los procesos de otrificación, pero que en el fondo lo que hace es generar las condiciones simbólicas, culturales, de sentido común, para que luego el exterminio físico sea aceptado y celebrado. Otro elemento interesantísimo es, allí en la primera plana del Clarín, el día que se produce el golpe de Estado, es muy interesante ver cómo se produce una absoluta banalización. Si ustedes se fijan en esa primera plana, tiene casi la misma espacio en la portada: las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno y Argentina derrotó a Polonia. Me eximen las palabras. Y otra cosa que también es muy interesante analizar en esta clave de lectura histórica es cómo siempre hay una forma de deshumanización y de cosificación del otro perseguido. Ahí tienen ustedes algunas estrategias, mejor dicho, algunas intervenciones que estuvimos examinando hace unos años atrás en relación a cómo las intervenciones de las personas usuarias del blog de opinión de La Voz del Interior, el periódico de Córdoba que les refería antes, luego de la cobertura mediática de la Marcha de la Gorra. O sea, nosotros llegamos a esto porque estábamos viendo la recepción mediática de la Marcha de la Gorra. Entonces aparecen unas frases muy interesantes que muestran claramente cómo el negacionismo se pone al servicio de justificar que en la actualidad se exterminen esos pibes. Mira, Videla, lo que te perdiste. ¿Cómo nos haría falta un fin de semana nada más, Videla? Bueno, manga de vagos y drogadictos, ¿por qué no piden un trabajo y respetan las leyes? ¿Hasta cuándo el viva la Pepa en este país? Luciano Benjamín Menéndez, un personaje clave de la dictadura en Córdoba, un ser inclasificable, no tengo palabras para referirme, sanguinario, de una crueldad increíble, inconmensurable realmente. Bueno, era requerido por el público cordobés para que viniera a poner orden en la Marcha de la Gorra. Da ganas de ir a... Hermoso, hermoso. Bueno, acá seguimos para entretenernos un poco más, porque otro elemento de esa estrategia discursiva de producción del enemigo y que luego justifique su muerte, su exterminio, tiene que ver básicamente con el uso particular que se hace de la categoría negro. O sea, todos acá sabemos que en la Argentina no existiría, por lo menos visiblemente, esto es una analogía con los huarpes increíble, negros, personas de piel negra afrodescendiente, lo cual es una mentira porque sí existen. Pero, mientras tanto, el uso coloquial, el uso del sentido común de la cuestión del negro, adquiere unos matices muy interesantes si uno se pone a examinar algunas particularidades. Porque claro, en realidad lo que hay es una racialización, como dicen en un texto temprano Urresti y Margulis allá por los 90, que en Argentina la clave del uso despectivo y racista de la categoría negro tiene que ver con racializar relaciones de clase. Es decir, ese uso despectivo y racista de el negro como un apelativo para insultar, como un insulto, tiene que ver con asociar eso con determinadas características de la subalternidad. Entonces, el negro es el pobre, que no trabaja, que se dedica a la joda, en síntesis, el negro cordobés. Porque el negro cordobés, que está retratado en la música del cuarteto, en toda una iconografía, en la Mona Jiménez, es decir, es ese que no solo tiene color de piel oscura, sino que además está asociado a un conjunto de disvalores fundamentalmente vinculados
con la construcción hegemónica de la meritocracia. Porque si uno examina, casi siempre tiene que ver con no hacen nada, son vagos, son delincuentes, son drogones, y entonces eso luego se desliza hacia la peligrosidad. La peligrosidad es el eslabón final de una cadena de equivalencias simbólicas que decantan en que son los principales responsables de la inseguridad urbana. Entonces allí hay otros apelativos que trabajan con esa idea de el mérito, la meritocracia, el negro. A mí particularmente me llamó mucho la atención en Córdoba, y supongo que también tiene cierta proyección a nivel nacional, del uso de la categoría negros de alma, que es aún duplica su capacidad y su potencialidad estigmatizante y cosificadora, porque fíjense lo que dice, por ejemplo, esa es una intervención en un blog que hubo en Córdoba hasta hace poco tiempo, que se llamaba la página web Me lo dijo un facho. Entonces la gente escribía y entonces allí aparece esta expresión muy interesante que, ojo, que yo no hablo del color de la piel, sino que me refiero a los negros de alma. Y los negros de alma no son oscuros de piel, pero se comportan como negros. Claro. Es un problema comportamental. Incorporado. Incorporado. Entonces, si es de alma, es mucho más difícil que se reinserten, porque ya vienen jugados en ese tipo de esa serie de marcadores desacreditantes. El mono con seda, ¿no? Okay. El mono con seda, claro. Es similar a... Pero decir negro de alma le quita toda posibilidad, porque ya es una esencia. Aunque la Mona Jiménez evite. Aunque la Mona Jiménez Sigue siendo la mona. Claro, pero mientras tanto lo acaba de abrir un local la Mona Jiménez en el corazón de la alta alcurnia cordobesa, donde todos van a tomar. Es un caso de que se puede dejar de ser negro. Porque machea con el poder adquisitivo y con la clase, o sea, claramente, con los capitales económicos. Bueno, y lamentablemente lo que nosotros veníamos trabajando en términos de la racialización y cómo ese núcleo racista que tiene que ver con esta forma particular como se inserta la negritud en nuestros contextos discursivos y en las formas como tenemos de discriminar y marginalizar, lamentablemente en forma muy reciente hubo un caso, el caso de Lucas González, que fue asesinado por la policía cuando estábamos saliendo del aislamiento en pandemia en el 2021, cuando salía de un entrenamiento de fútbol en un barrio de Cava, era. No recuerdo exactamente el barrio, en Barracas, en zona sur. Entonces, lo interesante de este caso, que sigue todos los patrones del gatillo fácil, Lucas sale con sus amigos, con 3 amigos más en un auto y salen del entrenamiento. Entonces la policía, vestida de civil, los balea, una de esas balas le toca a Lucas y lo matan. No en ese momento, sino unas horas después cuando es trasladado a un hospital. Sus amigos que iban con él en el auto refieren una serie de elementos en la interacción con la policía que ellos en ese momento no sabían que eran policía porque estaban vestidos de civil. Entonces, estos argumentos que están aquí fueron los que luego basaron la sentencia, que fue hace pocos meses, y eso es un elemento positivo dentro de tanta oscuridad, que por primera vez en la Argentina se falló un caso de gatillo fácil con un agravante de odio racial. Y el juez se basó en estos argumentos de los amigos para poner como agravante en esa sentencia el odio racial. A los amigos de Lucas refirieron básicamente, nos dijeron que éramos unos villeros y que nos tenían que dar un tiro en la cabeza cada uno. Y otro dijo, ese testimonio no lo encontré, pero sí lo dijo, que les dijeron que ellos, por ser negros, no podían estar manejando ese auto y que entonces necesariamente lo habían choreado, porque eran negros. Entonces, es muy interesante el alegato del fiscal del caso, donde dice claramente todo lo que venimos diciendo en relación a cómo se construye el empeligrosamiento y la estigmatización de los jóvenes pobres
porque usan gorra, porque vienen de un barrio carenciado, porque tienen la tez más o menos oscura. Todo esto está en la sentencia. Entonces, la lectura que yo hago al respecto es que esto constituye, como lo dijo el abogado querellante, Galvón, constituye un hito en la jurisprudencia, porque es la primera vez que se ubica esto del odio racial como un agravante que le agrava la pena a los que fueron finalmente con la sentencia de los policías, que 3 tuvieron cadena perpetua. Bueno, cuando yo escribía la ponencia, llegó un momento que me sentía, voy a decirlo, mi autorregistro, intoxicada. Esa es la palabra. Como dice Spinoza, estaba tomada por una pasión triste, oscura. De hecho, originalmente la ponencia tenía un fondo negro. Pero lo cambié. ¿Por qué lo cambié? Porque me di cuenta que no nos merecemos tanta oscuridad. Y me recordé que yo había puesto una diapositiva inicial que ahora tiene otro sentido. Esa es una cita de Didi Uberman, que es un autor que a mí me parece hermoso, cómo trabaja y cómo nos permite establecer puentes con el recurso de la fotografía. Didi Uberman dice que la imagen arde. Arde no solo cuando el fotógrafo la capta, de nuevo se me cayó el DNI cuando dice así, pero bueno. Pero también arde cuando la miramos. Cuando la miramos a pesar de que pasa mucho tiempo, ¿no? A pesar de que pasan años. Estas fotos tomadas en el 81 y antes de las Madres de Plaza de Mayo, esta foto de Adriana Lestilo, que es una foto ya ícono, ya se ha transformado en un ícono, cualquiera que ve esa foto sabe de qué se trata, y aquella también. Bueno, esas fotos duelen, ¿no? Nos duelen como cuando vemos la foto del corralito humano, cuando vemos la foto de los pibes en la marcha de la gorra, cuando sus madres, sus familiares, sus vecinos, sus amigos encabezan la marcha de la gorra y van llevando una bandera y van sus fotos de sus hijos muertos y sus amigos muertos y las caras petrificadas, porque es de una capacidad de transmisión del dolor, las caras y los cuerpos de esas madres, que es increíble, no se puede transmitir con palabras. Pero también Didi Uberman dice que además que la foto arde, la imagen arde, nos quema cuando la tomamos, cuando la volvemos a ver, cuando podemos transmitirla generacionalmente, además de arder, hay un sin embargo. Ese sin embargo es el que tenemos que construir entre todos y todas para que esto no siga sucediendo. Y me parecía que no era justo con nosotros y nosotras terminar sin pensar algunas cosas que sí hemos podido hacer en estos 40 años. Hemos podido juzgar y castigar a los responsables en juicios históricos, ejemplares. Hemos podido crear dependencias estatales que, como en una especie de dispositivo de Lesiano, pueden mirar las prácticas punitivas del propio Estado a través de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional. Hemos podido derogar algunas normas que eran de la época de la dictadura, el código antiguo, el anterior al código de convivencia, el código de faltas de Córdoba fue una construcción de la dictadura militar y tuvo vigencia hasta el año 2016. También hemos podido construir jurisprudencia. Disculpen la autorreferencialidad, como decía Pablo, pero en el 2017 un juez contravencional de Córdoba, frente a la presentación de una ONG jurídica que trabaja con la Garganta Poderosa en Córdoba, hicieron una presentación frente a un juez contravencional local para denunciar y hacer un habeas corpus vinculado a los procesos de racias que se dieron en el año 2015 en Córdoba, donde en un fin de semana la policía saturó un barrio marcado socialmente como peligroso y detuvo alrededor de 500 personas sin ninguna causa, y luego se determinó que ninguno de los que habían sido detenidos tenían una causa. Entonces el juez, frente a eso,
falló diciendo que esa había sido una práctica ilegal, que la policía debía ser sancionada, y se basó, para decir eso, que había una discrecionalidad basada en la residencialidad y en la vigencia de estereotipos racializantes en el imaginario cordobés, a partir de que me citó a mí como Amique Curie, ayúdenme los Amicus Curie, bien, eso. Entonces, la verdad que ver que en la sentencia dice que los policías actuaron porque estaban motivados por un imaginario social racializante, creo que fue el logro más importante de mi carrera. Ni el ingreso a CONICET, ni el doctorado. O sea, cuando yo vi eso y dije, bueno, mirá, el Estado le dice a la policía que hicieron algo ilegal porque se movieron por un odio racial, por un discurso de odio, y activaron una práctica absolutamente ilegal dentro del marco de la justicia argentina, amparados en una idea de que la gente permanentemente, vía demagogia punitiva, les pide exacerbadamente que actúen así. Y sin embargo hubo un fallo que pudo decir eso. Ahora estamos trabajando para ver cómo el Estado resarce a esos jóvenes que fueron detenidos en esa racia. Y ahí estamos rompiéndonos la cabeza, un conjunto de psicólogos, para ver cómo eso puede constituirse en una prueba que pueda ser catalogada en una forma jurídica de reparación, ¿no? Reparación simbólica, material, pero cómo probamos ese daño psicosocial. En eso estamos. Y bueno, lo que le decía del caso Lucas, la jurisprudencia en torno a odio racial como agravante, la instalación en los canales de televisión, casi como en una especie de cadena nacional, del tema del fallo de Lucas, y también, y en esto no me voy a detener mucho más, las movilizaciones, las formas de resistencia cultural, las formas de encontrarse, de abrazarse, de decirse presente. Los jóvenes en la marcha de la gorra, cuando llegan al punto de destino, corean y dicen primero 30.000 desaparecidos presentes, y después, perdón, me emocioné, nombran a cada uno de los chicos y dicen presente. Es muy emocionante. La verdad que siempre que lo digo me emociona y bueno, me vuelvo a emocionar. Pero es una emoción que tiene que ver con el dolor, pero también con la alegría y con la posibilidad de encontrar una forma de que esto no siga sucediendo. Es una responsabilidad que tenemos como académicos. Nosotros somos personas privilegiadas en el sistema educativo, en el sistema de clase. Podemos estudiar lo que nos gusta, nos pagan para hacerlo, para trabajar con pibes, trabajando en el aula. Entonces es una responsabilidad ética que no puede ser eludida. Yo siempre digo que mi militancia, además de los 20 de noviembre, el día de la marcha, es la militancia en las aulas, con los estudiantes de psicología, a los cuales trabajo diciéndole que los psicólogos nos tenemos que ocupar de la represión de Estado, del mismo modo que nos hemos ocupado de la represión inconsciente. Entonces, en ese mismo nivel le tenemos que dar bola a todas estas cosas que nos pasan, así que bueno, eso. Les pido disculpas, por esto que... No, está bien. Pero bueno, vieron cómo soy, así soy. No sé para qué me invitan si saben cómo me pongo. Bueno, y cerrar con esto, esto del deber de memoria, ¿no? Tenemos ahí al hermano de Santiago Maldonado y a la mamá de de Blas Correa. Ese fue el último juicio importante que se hizo en Córdoba, donde se logró que el agravante por violencia institucional, y ahí está la mamá de Blas con Sandra Torres, que es una abuela de Córdoba. Entonces me parecía porque me impactó mucho la sinonimia de la exis corporal, ¿no? Del gesto, de que finalmente también las viejas, las madres, las abuelas son también nuestro reservorio, que nos abrazan simbólica y materialmente. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa parte de la emoción. No, esto es una. Es como
llorar en cámara. Es como llorar en cámara. ¿Hasta dónde llegamos? Bueno, Es como llorar en cámara. Hacemos un stop que los compañeros bien. Está, y bueno. Marilina parten y luego seguimos con comentarios. Bueno, Dale. ¿cómo no? Bueno. Sí, gracias. Pero no, sí. Ahí va, ahora sí. Cambiaron de chofer. El auto va a ser el mismo, pero cambiaron de chofer. Los choferes. Bueno, chicos, chicas. Gracias. No, voy. Che, cargo el vaso, ya que estoy acá parada, cargo el vaso más fuerte que yo. El orden. Igualmente. Chao. Gracias por todo. Gusto de verlos. Cuando puedas. Gracias por todo. Un placer. Estamos en contacto. ¿Qué tal? Placer, bueno, que no se corte, como se lo pido. Que tengo otra consulta más fuerte. Bueno, sí. Estamos en los mails, y después nos pasamos los celulares para mayor fluidez. El unicornio. Ahí está. Juventud. Nadie nos para. Nadie nos para. Ay, gracias. Unicornio con mails. Claro, unicornio. Chao, querida. Bueno, gracias. Muchas gracias. Dale, hablamos. Sí, los unicornios. Claro. Sí, yo también. Buen viaje. Igualmente, Que estamos teniendo unos problemas para escribir. Pero Viste que tampoco el tema es que la ética cognitivamente la lees masculina. No la lees. Vos sabés que encontré un estudio de unos psicólogos cognitivos. Yo te tengo que dar un abrazo. ¡Ay, qué boluda! Mira, no, por favor. Gracias a vos. Hambre completa. Te hace el show con Yo te hago el show con- Te llora. Y en esta oportunidad no te tiré el vaso, porque generalmente cuando trabajo estos temas lloro y tiro los vasos que tengo porque hago con la mano. La Sí, próxima. es un show. Para Es un show. el curso de posgrado de subjetividad. ¿Te acordás? No, ¿con ustedes tiro el vaso? No, no. Bueno, A ay, no. nosotros nos contaste que estabas empezando una relación con el Salvi. Mira, Hablaste en clase. Qué tarada, que soy como bien. qué horror. ¿En serio? ¿Vos decís que Los sí? Claro, porque bueno, este es un curso sobre académicos. subjetividad. Él fue el primero. Ella nos dijo, este es un curso sobre subjetividad y yo quiero contarles que hay algo que en este momento está... Mira vos. ¿En qué Va a otra, ser un entre otra ¿Eh? carrera lo podés Sí, hacer? la verdad que no, tenés razón. Fue pertinente la intervención. Che, yo quiero hacer Miramos. Esa parte no me corre. No, digo, Por yo mail. quiero hacer algunos comentarios, digo, no sobre lo tuyo, sino Dale. vinculado, porque me angustia la violencia que hay en el ámbito académico. Entonces, aprovechar No, esa es la decana que hay algo me dejó Pero hay violencia. el maltrato que hay de los docentes hacia gente. Che, yo necesito ¿De el libro de Uberman. Yo no lo conocía. ¿Pensar de ahí? ¿Qué? ¿Es el del holocausto? No. Tiene un libro sobre no. el